Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Me llamo Daniela, gracias por estar en Martes de Belleza. Hoy hablaremos sobre los mejores productos de belleza para las mujeres de edad madura, 40 años, 50 años para arriba. En sí la realidad es que sirven para cualquier edad porque mejoran cómo te ves, mejoran tus texturas. Hablaremos de productos de antienvejecimiento, hablaremos de rutina de belleza de mañana, hablaremos de productos de maquillaje que te hacen lucir mejor, igual que incluiré cuidado del cabello a los 40 años, algunos consejos, productos que te van a servir. Si estás en esta edad donde estamos buscando cosas que nos funcionen y que den resultado, porque no es lo mismo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, quédate aquí hasta el final y obviamente suscríbete a mi canal y que seas parte de esta linda comunidad que está aquí abajo. Bueno, el primer producto del cual hablaré claramente es la esencia. Algunas veces en mis videos he tocado el tema, pero si no lo sabes, la esencia es uno de los pasos asiáticos dentro del skincare coreano más importantes. La esencia es el paso antes de las cremas hidratantes. Te van a servir como un antioxidante y te ayuda para preparar y recibir mejor los siguientes pasos. Ahora, este paso se utiliza mucho para pieles que han perdido el brillo y que quieren más luminosidad, que tienen manchas y que ya empiezan a tener signos de envejecimiento. Es un paso que las mujeres que entramos en la edad específicamente, cuando ya sientes que los años empiezan a pesar, ahí es cuando hay que utilizar la esencia. El skincare coreano te lo marca desde siempre, es un paso extra que ellos tienen. Lo puedes utilizar aunque tengas 30 años, no es nocivo, simplemente también te va a ayudar a potencializar. Yo tengo este de Filorga, pero ya muchas marcas, de hecho la marca que a ti te guste, yo te voy a dejar este enlazado abajo, puedes conseguir la esencia. Y recuerden que es un paso porque extra, es como algo acuoso, es un poquito más pesado que el tónico. No es el tónico te hace énfasis en el pH. Esto es otro paso extra, que se entienda bien que no es lo mismo. La segunda cosa que también tenemos que buscar cuando entramos en una edad donde buscamos un skincare más específico, yo encontré esta crema que es de Drunk Elephant, que es una crema con peptidos. Es una crema, esta es Clean Beauty. Esto es opcional, mi público es totalmente inclusivo, hay gente que le gusta la belleza limpia, los productos libres y hay otras personas que pueden compartir ideas. Entonces estamos hablando de buscar cremas hidratantes que tengan péptidos. Los péptidos son moléculas formadas por la unión de aminoácidos que son componentes básicos de las proteínas, como lo pudieran ser, por ejemplo, el colágeno, la elastina y la queratina. Obviamente, chicas, necesitamos un producto así porque nuestra piel perdió elasticidad, perdió brillo, pierde textura, se empieza a colgar y bueno, nos urgen este tipo de cremas. Una de las cosas que cambió mi maquillaje definitivamente después de mis 35 es que empezaba a hacerme falta el brillo. Ya les he hablado, por ejemplo, de sueros que se necesitan para volver a tener brillo. Bueno, un paso en el maquillaje es encontrar un pre-base, un primer, pudiera ser, que nos diera un efecto de brillo. Estos productos Iconic London, que sí lo pueden encontrar. Uno de los productos que pueden encontrar en los Estados Unidos es este de e.l.f., que se los voy a dejar todos enlazados para que no se preocupen por los nombres, y que este es muy similar, y si no es que muy parecido, casi igual, en los resultados con el de Charlotte Tilbury. Pero bueno, pueden encontrar de muchas marcas bases, prebases que les hagan brillar y que hagan que aporten ese brillo que estamos perdiendo con la edad y que de repente hace lucir como un rostro un poquito más fresco, no tan apagado. Parte de la belleza de la juventud es tener una piel brillosa, ¿no? Luminosa, y es algo que vamos perdiendo, pero entre lo que podemos hacer internamente y lo que podemos hacer con un buen maquillaje sería utilizar un producto de este estilo. Chicas, a la hora de maquillarnos, una de las maravillas que encontré y creo que les va a funcionar, esto es
universal, prácticamente a todo el mundo. Obviamente, nosotras sabemos que vamos perdiendo pestañas. Uno de los grandes problemas que tenemos es que como no tenemos tantas, de repente al ponernos el rímel, pues se hacen como grumos, ¿no? Vamos pensando que nuestra primera capa, segunda capa, queda todo bien. Pero a la hora del retoque, de repente son las 5 de la tarde, tenemos que hacer algo y ¿qué haces? Ya tienes grumo, te vuelves a poner rímel y te queda espantoso, te queda más grumoso, se te ven menos pestañas. Entonces lo que puedes hacer y lo que encontré, esto lo encontré en una invitación que me dieron de MAC, es el Heat Refresh on Your Mascara. Es este producto verde que viene siendo este tubito y que lo que es un shampoo de pestañas. Lo que haces es agarrarlo en la tarde cuando te quieres retocar y volver a pasarte sobre la máscara de pestañas que ya tenías. ¿Qué es lo que va a hacer? La va a refrescar, no te va a acumular el rímel, lo que va a hacer es como si te las acondicionara, te las va a separar y te las va a volver a maquillar de negro. Para el cabello, chicas, no podemos dejar de utilizar aceites como el argán. El aceite de argán es, desde que llegó a mi vida, que ya fue hace muchos años, uno de los momentos decisivos porque entendí que no solamente es hacerte mascarillas, ir al salón, cortarte el cabello. Mi cabello ha pasado por mucho viaje con todos ustedes, ha pasado por críticas, ha pasado por halagos, ha pasado porque me gusta, no me gusta. Mi cabello ha sido un punto muy polémico en este canal. Y bueno, Moroccanoil me hizo este regalo, que este es un aceite de argán que me ha encantado, que la verdad es que siempre lo he utilizado. Y ojo, esto lo utilizo también cuando me voy a hacer ejercicio o cuando voy a dormir. Me lo pongo, me hago un nudo o un chonguito o un moño, como dicen en España, diferentes palabras, me lo pongo y es también como una parte de tratamiento. Ahora ellos mismos lanzaron una crema loción hidratante que es bastante ligera, fácil absorción y que me ha encantado y tiene aceite de argán. No sé si recuerdan que les he dicho que el aceite de argán, como otros aceites, es muy bueno para la piel. Bueno, ahora está este kit que tiene, bueno, en este caso me mandaron este kit que tiene ya la loción y que me encantó. La verdad es que tiene todos los beneficios del aceite de argán. De hecho, les dejé un post en Instagram, les dejé ahí, y también están haciendo como un giveaway que lo estoy haciendo yo con Moroccanoil. Si quieren entrar, es solo seguir a Moroccanoil, ya saben, los típicos pasos. Esto lo controlo yo, entonces no es una tomada de pelo. Y bueno, me encantaría que alguien se ganara uno de estos productos. No es anuncio, para nada, no me están pagando. Es algo que digo, vale la pena que lo prueben y que sepan que existe, porque de repente creen que productos de cabello no hacen productos de piel, y miren que sí. Así como me llegan productos de ese estilo, me llegó el mes pasado o este mes, me llegaron estos productos de Yves Rocher que seguramente los vieron en mi blog, pero se me hacen muy buenos. Ahora, de repente necesitamos aceites que son multipurpose, o sea, que multifuncionales o para muchas cosas. Lo que pueden utilizar es, por ejemplo, este Will, que es este aceite de Yves Rocher, que ustedes saben, lo pueden conseguir, son mundiales, tampoco es, me lo mandan, tampoco me pagan. Esto es algo que yo hago porque veo que funciona y que les va a funcionar muy bien. Este tipo de aceite, que obviamente tiene un precio un poquito más agradable, pudiéramos decirlo, es un poquito más fácil de pagar. Bueno, este aceite lo puedes utilizar para el cabello, lo puedes utilizar para el cuerpo y es como multipurpose, o sea, lo puedes multifuncional. Son, asimismo, fíjense, me llegó uno con brillitos y en algún momento yo les enseñé este de Chanel, porque nuestra piel después de los 35, 30 empieza a cambiar y se empieza a hacer súper delgadita. Entonces encontré este que me llamó la atención y dije, bueno, para las chicas que disfrutan alta gama Chanel y para las que quisieran tener la opción o vivir la experiencia similar, pues está este que dice Monoa, que es de la misma familia aromática que este, pero este tiene brillos. Entonces, pues puedes tener como que la hidratación perfecta, que tu piel, fíjense, esto me lo puse hace hora y media y quiero que vean cómo brilla. Y esto es
brilla porque primero me puse este para probarlo, porque llevo días probándolo, y luego dije, bueno, a ver qué pasa si me pongo encima este. Tengo tiempo, o puedo decir que años, chicas, viendo cómo se me cae el cabello. Y bueno, este cepillo es de Tangle Teezer, lo puedes utilizar en mojado, el cabello mojado, que es lo que yo utilizo ahorita que tengo mis extensiones. Me ayuda mucho a no romper, a no jalonear. ¿Por qué? Tenemos que ser honestas, no nos está saliendo mucho más cabello. Con la edad empezamos con la piel madura, el cabello después de los 40 pues empieza a ser menos. Entonces hay que cuidar muy bien lo que estamos haciendo. Y también, como ustedes saben o se habrán dado cuenta, el pH cambia. Estas hormonas las traemos por todos lados, sudamos, no sudamos, quien ya está en la perimenopausia, que tengo videos que tienen que ver con la menopausia, se los dejo también en una tarjetita por aquí. El aroma es súper importante. De hecho, creo que una forma bastante elegante es llevar un buen perfume, llevar un perfume lindo, pero hay que fijarnos, creo que en este momento de nuestra vida, que tenga un buen fijador. Un buen fijador, ¿por qué? Porque nuestro aroma pues tiende a ser más ácido de repente, a cambiar. Producimos más grasa en el cuero cabelludo, hay personas que sudan mucho. Y bueno, un buen perfume, chicas. Este en lo personal me gusta mucho, pero ya les dejo al final el video para que vean también, porque es muy importante manejar este tema del aroma. Esta crema también se me hace muy importante para los ojos, es retinol. Es una crema que se utiliza solamente para la parte delicada de los ojos. A veces cuando nosotros aplicamos el retinol por la noche, que ya les he hecho muchos videos de la necesidad y pues del buen uso del retinol, que te puede ayudar, si eres tolerable, a tener una piel mucho mejor y a mejorar tus signos de envejecimientos. Bueno, esta va exactamente para los ojos. Esta es la concentración adecuada que debes de tener en esta parte. Dice Retinol Eye Cream y es por parte de Inkey List. Esta la compré yo en Sephora. Esta la encontré tanto aquí, la puedes encontrar yo creo que en cualquier parte del mundo. Y la verdad es que el precio también es bastante bueno. No es de las caras, es de las que sí se pueden pagar y podemos disfrutar de un muy buen producto a un precio moderado. Chicas, gracias por haberse quedado. Yo sé que la piel madura requiere muchos cuidados. Es importante que sigamos dándole mantenimiento. Es importante que no la dejemos y que vayamos tomando acción parte por parte, así como vamos viendo si se deteriora esto un poco, tomar acción. Obviamente tomar agua, cuidarse, dormir bien. Les dejo al final mi video de dormir bien. No sé si recuerdan que les hablé de mi almohada Sleep and Glow, que ha sido una cosa que me ha cambiado mi forma de dormir. Ya saben que yo dormía boca arriba, pero ahora puedo dormir boca de lado, o sea, de ladito, porque pues ya no me estoy arrugando, ya no me estoy causando las arrugas verticales que son por dormir y por mala posición. Ya saben, me preguntaron las chicas por Instagram que cuánto tiempo tiene de duración este código. Pues va a durar muchos meses, así que les dejo mis códigos. Y también lo pueden ver en Instagram, tengo una historia destacada donde pueden ver mis códigos de Sleep and Glow. Esos les van a funcionar mucho y bueno, si lo quieren como para un regalo de Navidad o algo así o pedirla, todavía va a estar activo. Así que bueno, ya saben que cuidar también los hábitos de la noche es súper importante. Cuídense mucho, chicas, nos vemos en mi próximo video. Me encantaría escuchar sus comentarios aquí abajo, me encantaría que me dieran ustedes sus opiniones de productos que les han cambiado la piel, la textura, algo que hayan hecho que ha mejorado y que nos puede servir a nosotras como comunidad aquí abajo. Escríbanlo porque a todas nos va a interesar leerlos. Les mando muchos besos, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.